Buenos días. El tema a tratar del día de hoy es la salud en el barrio Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, al sur de Bogotá. Bueno, el contenido de la presentación del día de hoy va a ser el resumen del problema de la investigación, resumen del trabajo de campo realizado, presentación de resultados cualitativos y la presentación de resultados cuantitativos. Y por último, unas pequeñas conclusiones. En el resumen del problema de la investigación tenemos como objetivo general analizar los aspectos y problemáticas con temas relacionados al servicio de salud encontrado en el trabajo de campo e investigación cualitativa y cuantitativa. Como objetivos específicos tenemos identificar las problemáticas que posee la localidad de Ciudad Bolívar enfocándonos en el tema del servicio de la salud. Mediante una encuesta virtual, analizar y relacionar ciertas características, comportamientos de manera cuantitativa en el tema de la salud. Mediante la opinión y preguntas a un experto acerca del servicio de la salud, se desarrollará un análisis cualitativo. Y el foco del análisis es el servicio de salud y la facilidad de acceso a centros y expertos médicos. Resumen de trabajo de campo realizado. Bueno, se realizaron 3 entrevistas para observar el comportamiento de la salud en la localidad de Ciudad Bolívar y posteriormente el comportamiento como tal de la ciudad de Bogotá. Los entrevistados fue Juliana, quien es una niña, miembro de la Fundación Biblioseo de la Academia de Baile. El segundo entrevistado es José Cordero, que es abogado de la familia. Y por último, a el señor Iván Triana, quien es el fundador de Biblioseo. En la presentación de resultados cualitativos vamos a mirar el contexto en cómo está el tema de salud frente al sur de la ciudad, en la localidad de Ciudad Bolívar más precisamente. También miraremos las entrevistas que se realizaron, las cuales fueron a 3, ya los nombré anteriormente, 3 con perspectivas bastante diferentes de lo que sucede con la salud frente a la localidad. Para ponernos un poquito en contexto, se encontró una noticia de la revista Semana del 2016, donde el alcalde Peñalosa declara en emergencia sanitaria los hospitales distritales en el sur de Bogotá. Esta emergencia duró 6 meses, fue al sur de Bogotá. La administración distrital decidió tomar por los cuernos la crisis de la salud, ya que pues pasan muchas cosas con el tema de la salud allí. Los hospitales distritales alcanzan un hacinamiento del 250% durante los fines de semana. La mayor problemática está en el departamento de urgencias, donde la verdad pues ocurren bastantes cosas fuera de lo normal, es preocupante y es ahí donde Peñalosa declara que debe haber emergencia sanitaria en dichos hospitales distritales. La situación es grave cuando se tiene en cuenta que en los hospitales se atienden el 60% de los bogotanos que viven al sur de la ciudad, más precisamente en estas localidades. Para complementar un poco este tema, ahí nombran en la noticia que para solventar esta problemática, Bogotá necesitaría más o menos entre 4.000 y 5.000 camas para toda la red pública y solamente en el departamento de urgencias. Más que todo los fines de semana, que se presentan tantas urgencias en estas localidades. En la parte cualitativa voy a empezar hablando de la entrevista que le hizo el docente Mauricio Sabogala a Iván Triana, donde nos cuenta un poco el tema de salud en la localidad de Ciudad Bolívar. Él nos especifica que
hay dos zonas, la urbana y la rural, y que es más complicado los que viven en la zona rural que en la zona urbana, ya que el centro de salud, tanto el de Vista Hermosa como el de Macy, les queda 40 minutos en carro, bastante lejos, y ya cuando la comunidad va a unas urgencias o al hospital es porque realmente se siente demasiado mal. Nos comentaba que antes, hace algunos años, hacían ciertas brigadas y campañas de prevención para temas de salud oral, alimentación, para las madres cabeza de hogar, para que no existiera la desnutrición, la gente con discapacidad, que no se encerrara y fuera un poquito más adaptada a la sociedad y tuviera más calidad de vida. Y también nos comentaba que pues hay cerca de 1 millón de habitantes en la zona urbana, donde claramente pues es bastante gente, es cerca del 10% de la población de toda la ciudad, en 365 barrios que hay allí. Entonces claramente las personas cuando van a unas urgencias es porque se sienten demasiado mal. Bueno, en la entrevista que se le hizo a Juliana, que es una miembro de la Fundación Biblioseo, de la Academia de Baile, ella nos comenta que, al igual que Iván, que es un poquito difícil acceder a los centros de salud porque queda bastante retirado de donde ellos viven. Y también dice que hay mucha negligencia en la parte de urgencias. Nos comentaba un caso particular que a ella le pasó, que fue cuando ella estuvo enferma, se fue a urgencias al hospital y llegó a las cerca de las 9 de la mañana y era pues ya habían pasado 8 horas y nada que la atendían, y el hospital pues no estaba lleno en urgencias, no habían personas. Entonces ella no se hallaba la respuesta del por qué no la atendían y decía que era que la gente no quería trabajar, que habían doctores, que habían enfermeras, que estaba vacío, pero pues que sinceramente ella lo veía como que la gente no quería trabajar. Seguramente por ser una localidad a la que las personas tienen poco conocimiento, entre otras cosas, no los atienden de igual manera como en una entidad privada. Ella nos comentaba pues ese término de desigualdad y nos decía que había muchas falencias en ese aspecto, más en urgencias. Que frente a infraestructura estaban bien los hospitales, pues porque tenían sus camas y todo, que era como ella lo veía, pero que ella del tema de salud poco sabía, pero que de igual manera el servicio era bastante malo. Por último, entrevistamos a un abogado especialista en familia, él se llama José Cordero, y él ya nos habló como tal de la ciudad de Bogotá y de los temas de salud, donde la verdad concuerda mucho con lo que nos dice Iván y Juliana, que en el aspecto público se ven bastantes negligencias y que incluso él, que es abogado, ha tenido que, y de familia, ha tenido que lidiar con casos de mucha negligencia en la parte de urgencias, donde se mueren las personas porque no son lo suficientemente eficientes al momento de atender a un paciente cuando éste está en un estado pues, de urgencia. Entonces, él nos comentaba que a nivel de Bogotá, y no solo de Bogotá, sino de Colombia, el tema de la salud era bastante complejo, y que muchas veces la gente no moría pues varias veces por falta de maquinaria, entre otras cosas, que pues Colombia no está tan desarrollado, pero también por negligencia de las personas que no se toman la seriedad del caso de salvar vidas. Entonces, digamos que a la par, él no nos nombró, con este abogado hablamos más de temas de Bogotá que de la localidad como tal, queríamos conocer también un aspecto global, y eso fue básicamente lo que nos comentó, sumándole pues al tema de que nos contó también las demandas que eran bastantes y muy seguidas que le hacían a los hospitales y también a las personas de los hospitales, a médicos, enfermeros,
entre otras cosas. También nos nombraba el tema de la desigualdad en hospitales públicos y privados y lastimosamente nos decía una frase que es muy cierta y es que el que tiene plata pues cada día tiene más y el más pobre tiene menos y asimismo se ven reflejados en temas como esto que debían ser igualitarios para todo el país, para toda la ciudad, para todas las localidades. Bueno, acá en la presentación de resultados cuantitativos ya vamos a ver el tema un poco más gráfico, el tema de la salud frente a otros aspectos. Podemos verlo en las tablas y en las gráficas que presentamos a continuación, donde en una comparamos la percepción de la educación con la percepción de la salud, el promedio de salud, a qué estrato social pertenece la mayoría de personas y vemos también las tablas de dichos aspectos. Las podemos observar aquí. En la gráfica que vamos a encontrar a continuación ya vemos lo que es el tema de la salud más específico por cada localidad. Entonces en la tabla podemos ver las localidades y los promedios de la salud. Entonces ahí podemos observar las gráficas y las tablas. En esta gráfica ya podemos ver la percepción de la salud versus el género, masculino o femenino. Y vemos que son más las mujeres que asisten al médico que los hombres. Bueno, básicamente lo que podemos ver en esta gráfica es la percepción que tienen las personas frente al tema de la salud. Entonces vemos que está en un nivel mayor en 3, que viene siendo un punto intermedio, que es el 38% de las personas. Ahí es donde nos damos cuenta que las cosas en el tema de salud, no solamente para los entrevistados no está bien, sino la percepción que tenemos los ciudadanos frente al tema de la salud también está muy regular. Bueno, como ya les expliqué las tablas anteriores, aquí ya tenemos los resultados cuantitativos, lo cual ya nos arroja el estrato socioeconómico, las localidades, las víctimas de delito y percepción de salud, el total de encuestados que lo vimos en la última gráfica y la percepción que tienen de educación y de salud. Y ahí en este caso hicimos un versus educación versus salud. Y para finalizar con esta exposición tenemos unas pequeñas conclusiones que las distribuimos en los primeros hallazgos que fueron la negligencia médica, y para finalizar con esta exposición tenemos unas pequeñas conclusiones que las distribuimos en los primeros hallazgos que fueron la negligencia médica, dificultad de acceso a centros hospitalarios, personal sin sentido de pertenencia, mala atención. Las implicaciones que tiene para Bogotá y para las elecciones que se acercan son unas propuestas contundentes por parte de los presidentes, alcaldes, en fin, de todo en conjunto el gobierno para el sistema de salud en Bogotá y que tengan unas mejoras notorias, que no se quede en el habla y en las propuestas, sino que de verdad hagan algo, no solamente por la localidad que lo necesita, sino por toda la ciudad, porque no solamente Ciudad Bolívar necesita unos buenos hospitales, unos buenos médicos, sino toda la ciudad lo necesitamos. Y los posibles pasos para siguientes en la investigación que podría indagar Pro Bogotá, tomar decisiones definitivas para el mal servicio y proponer cambios para los aspectos a mejorar en el tema frente a la salud. Aquí podríamos incluir lo que nos comentó Iván de las brigadas, campañas,
entre otras cosas que se pueden hacer y como pues es una campaña de Pro Bogotá, no únicamente para esa localidad, sino las localidades más afectadas en los temas de salud y que pues no puedan asistir a un centro hospitalario privado y les toque el público, que esto mejore de manera notoria para todos los ciudadanos. Muchas gracias.